Buenos días, hoy 18 de mayo de 2016, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 19 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados. Informo a este pleno que se encuentran presentes en este recinto el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, y el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quienes además con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente en términos de lo previsto por el artículo 10 del reglamento interior de nuestro tribunal. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado. Previo a informar sobre el orden del día, comento a los integrantes de este pleno que el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz retira la ponencia relativa al TOCA 121/16 para un mejor análisis, listado como punto 9 del orden del día. Precisado lo anterior, hago el conocimiento del pleno que el documento propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes del mismo y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 7 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberle sido remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Como punto tercero del orden del día fue listado el TOCA 109/16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la administradora desconcentrada jurídica de Guanajuato en contra del acuerdo dictado el 22 de enero de 2016 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo 94/cuarta sala 16. Como antecedentes de la litis conviene resaltar lo siguiente. El 19 de enero de 2016 la administradora desconcentrada jurídica de Guanajuato interpuso demanda de nulidad en contra de la resolución emitida por la Dirección de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías del Estado de Guanajuato dentro del recurso en conformidad R16060415. Por medio del acuerdo emitido el 22 de enero de 2016, la cuarta sala desechó la demanda interpuesta bajo el argumento de que este tribunal solo tiene a su cargo dirimir controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado y los particulares y no entre autoridad y autoridad. El agravio que esgrime el recurrente, donde sostiene que este tribunal sí es competente para conocer de la demanda, se estima fundado. Atentos a lo siguiente: los artículos primero, fracción primera y 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y el 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, respectivamente, establecen que este tribunal es competente para el análisis de legalidad de los actos administrativos y fiscales, entendiéndose por estos, a grandes rasgos, como la expresión unilateral de la voluntad de la administración pública en el contexto de sus facultades, que regula una situación jurídica individual, ya sea de reconocimiento, creación, transmisión, extinción o modificación de un derecho. De los autos que componen el expediente 94/cuarta sala 16, se desprende que la Dirección General de Registros Públicos y Notarías, en ejercicio de sus atribuciones y de manera unilateral, confirmó la decisión del registrador público de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Partido Judicial de San José Iturbide, consistente en suspender la solicitud de inscripción 64460. Esto es, estamos en presencia de un acto que actualiza los extremos previstos por el artículo 136 del Código que nos rige y el artículo 20, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, y que es dirigido a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato de manera unilateral y no en una relación de coordinación o colaboración, sino en una relación de supra a subordinación, y por ende la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato, como destinatario, se encuentra facultado para su impugnación, ya que afecta a los intereses patrimoniales de esta persona moral oficial. Sirve de sustento
Para lo anterior, la jurisprudencia intitulada Personas morales oficiales tiene legitimación para promover juicio de amparo en la vía que corresponda contra la resolución por la que se les impone una multa o la sentencia recaída al juicio contencioso administrativo promovido en su contra. Hasta aquí la cita de la jurisprudencia o del título de la jurisprudencia. En el orden de ideas precisado se concluye que se ha actualizado en el proceso de origen la causal de ilegalidad prevista por el artículo 302, fracción cuarta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, y lo procedente, a criterio de esta ponencia, es revocar el acuerdo dictado por el ACU para efecto de que emita uno nuevo en donde se declare competente para el análisis de la litis planteada. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 109, diagonal 16. A continuación se pone a consideración la misma. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto cuarto del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Compañera magistrada, magistrado, señor secretario. El TOCA 130, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia pronunciada en el proceso administrativo 42, diagonal 15, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución en la cual se le impusieron 30 días de suspensión sin goce de sueldo. Seguido el proceso en todos sus trámites, la sala acuo, en el considerando quinto de la sentencia, que ahora se revisa, decretó la nulidad de la resolución impugnada. Inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer dos agravios. El agravio primero y el agravio segundo, a criterio de este pleno, son infundados por las siguientes consideraciones jurídicas. La sala acuo se ajustó a los principios de exhaustividad y valoración de pruebas, ya que en el expediente de origen las únicas pruebas que obran y que se relacionan con el fondo del asunto son la resolución impugnada, su notificación y los recibos de nómina. Ahora bien, de la concatenación de las citadas pruebas se desprende que la resolución impugnada es ilegal, ya que las faltas que originaron la infracción reprochada fueron sancionadas con arrestos con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo disciplinario de mérito. Esto en atención a que la propia resolución impugnada consigna que cada falta del actor fue sancionada con un arresto, lo cual quedó plasmado en las respectivas boletas. De ahí que se ha fundado que la sala acuo haya considerado que el actor estaba siendo sancionado dos veces por los mismos hechos. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por el recurrente, se propone confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 130, diagonal 16. Si están ustedes a favor del mismo, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto quinto del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 131, diagonal 16, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 543, diagonal 15, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total para la nulidad para efectos del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito dirigido a la demandada, la ahora actora solicitó que se activara su concesión y la autorización de la orden de alta y plaqueo a fin de llevar a cabo la prestación del servicio público de transportes de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi. En respuesta a la solicitud de referencia se emitió el oficio en el cual se negó lo peticionado. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el oficio de referencia. Seguido el proceso en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala, en el considerando quinto de la sentencia que se revisa, decretó la nulidad para efectos del oficio impugnado e inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual se hicieron valer dos agravios. El primer argumento del agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es por una parte infundado y por la otra inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas.
es infundado porque es errónea la aseveración de que no se cuenta con antecedente alguno, ya que a fojas 13 y 14 del expediente de origen obra copia certificada de la concesión emitida el 10 de septiembre de 1991. Ahora bien, respecto del hecho de que la autoridad no tenga registro ni expediente del número económico sobre el cual la actora aduce un derecho, es de señalarse que no constituye ninguna prueba que desvirtúe la copia certificada exhibida por la actora, ya que la ley prevé la posibilidad de que la autoridad no cuente con la respectiva documentación y por ello se creó la figura de reposición en términos de los artículos 21 y 133 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por otra parte, es inoperante el argumento objeto de estudio en atención a que en la sentencia recurrida se señaló que a través del artículo 108 ter de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, publicada el 27 de octubre de 2005 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato, se creó el Registro Público de Concesiones y Permisos, por lo cual el hecho de que no se encuentre inscrito el oficio en el cual se le otorgó la concesión a la impetrante en fecha 10 de septiembre de 1991 no es un hecho atribuible a la demandante, dado que dicha concesión fue emitida en fecha anterior a la creación del Registro Público de Concesiones y Permisos. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el recurrente se limitó a manifestar que correspondía al Director General de Transporte del Estado tener permanentemente actualizados los registros, archivos y controles, sin refutar que la concesión de la actora fue emitida en fecha anterior a la creación del Registro Público de Concesiones y Permisos. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. El segundo argumento del agravio primero a consideración de este pleno es infundado por las siguientes razones. El artículo 109 del Código de la Materia señala que la presunción legal es la consecuencia que la ley deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido, y la presunción humana es cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquel. Dentro de este marco legal, tenemos que no hay presunción legal ni humana, ya que del hecho de que no se haya realizado ningún trámite administrativo respecto de la concesión que nos ocupa, no se desprende que no existiera la concesión, ya que esto puede tener su origen en diversos motivos, como que la actora se haya reservado el citado derecho por así convenir a sus intereses o alguna otra causa de fuerza mayor. De ahí lo infundado del agravio materia de análisis. El agravio tercero a criterio de este tribunal es infundado por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad para efectos, por lo cual se señaló en el considerando sexto que la acción del reconocimiento de un derecho se encontraba supeditada a la emisión del nuevo acto. De esto se desprende que en la sentencia recurrida no se compelió a la autoridad para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado e inoperante del agravio primero e infundado del agravio segundo, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 131, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto sexto del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 133, diagonal 16, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1659, diagonal 14, por la magistrada de la tercera sala, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Los actores presentaron petición a la demandada, en la cual solicitaron se considerara para el cobro del servicio de agua y alcantarillado una tarifa comercial, en virtud de que el consumo de agua que realizan no corresponde a un servicio de tarifa industrial, porque la maquinaria que se utiliza para realizar el lavado de ropa es mínima y no consume gran volumen de agua. Además, solicitaron que se les explicara de forma fundada y motivada los argumentos que les permitieron a la autoridad llegar a la conclusión de que el servicio de agua que ocupan se tiene que cobrar con tarifa de uso industrial. La autoridad no contestó y se configuró la negativa ficta. En el proceso administrativo principal, los actores impugnaron dicha negativa ficta. En la contestación, la autoridad sostuvo su negativa expresa y la procedencia de la aplicación de la tarifa industrial a la parte actora en base a los resultados arrojados por la inspección de fecha 20 de febrero de 2014, consignados en el acta respectiva. En el momento procesal oportuno, la Sala Acuo emitió la sentencia que se revisa, en cuyo considerando cuarto decretó la nulidad total. Inconforme con la determinación que antecede, la parte demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual expresó tres agravios. El agravio primero, el segundo y el tercero, a juicio de este tribunal en pleno,
son infundados por las siguientes consideraciones jurídicas. En la ampliación de demanda, el actor argumentó en el concepto de impugnación primero, punto número 1, que la autoridad fue omisa en señalar en base a qué precepto legal se facultó al personal adscrito al organismo operador demandado para llevar a cabo la visita de inspección al establecimiento de la parte actora en fecha 20 de febrero de 2014. Ahora bien, conforme a la causa de pedir, la parte actora alegó que el procedimiento para cambiar la tarifa que se le aplica no estuvo precedida por una orden de inspección. En este contexto, tenemos que el artículo 119 del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el municipio de Guanajuato desemboca en la consideración de que el procedimiento para cambiar la tarifa que se aplica a la parte actora no estuvo precedido de una orden de inspección. Este razonamiento jurídico deriva del hecho de que ninguna norma jurídica exige que la expresión de los conceptos de impugnación se haga como silogismo jurídico, sino que es suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el actor estima le causa el acto impugnado y los motivos que originaron ese agravio para que las salas de este tribunal deban estudiarlo. De ahí lo infundado de los agravios hechos valer por la parte recurrente. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por el recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 133, diagonal 16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuando con la sesión y para el desahogo del punto 7º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Me refiero al TOCA 737, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Contralor General de la Universidad de Guanajuato. Autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 9 de octubre de 2015, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el proceso administrativo número 1252, diagonal 14. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis de los 3 agravios que hizo valer el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la resolución administrativa de fecha 2 de julio de 2014. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala de este tribunal dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada, básicamente porque la autoridad demandada no fundó ni motivó debidamente su competencia. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. En el agravio marcado como primero, quien recurre argumenta que la sentencia recurrida le depara perjuicio al sostener la quo su competencia para conocer y resolver el proceso administrativo principal, dado que a su juicio este Tribunal de lo Contencioso Administrativo carece de competencia para conocer de la impugnación en contra de un acto emitido por un organismo autónomo, como lo es la Universidad de Guanajuato. Pues bien, dicho agravio a juicio de esta ponencia resulta inoperante, pues lo ahí alegado ya fue abordado y dilucidado por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en la ejecutoria que resolvió el amparo directo administrativo 4 diagonal 2015, promovido en contra del acuerdo de fecha 3 de septiembre del 2014, en el que este tribunal se declaró incompetente para conocer el asunto. Ejecutoria en la que se resolvió que este tribunal sí es competente para conocer de los actos de la Universidad de Guanajuato, básicamente por las consideraciones jurídicas que a continuación se precisan. De conformidad con los artículos 38, 40 y 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, correlacionados con los numerales 2, 3, 34, 35, 36 y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. Se desprende, además de los principios de división de poderes y de poder ejecutivo unipersonal, lo siguiente: que la administración pública del Estado de Guanajuato puede ser tanto centralizada como paraestatal, que nuestro Estado opera el principio de reserva de la ley en lo que se refiere a la creación de los organismos públicos descentralizados, pues está establecido que el Poder Legislativo podrá crear este tipo de organismos con la posibilidad de otorgarles autonomía, de suerte que se rijan por sus propias leyes, lo que a su vez determina que no necesariamente estarán subordinados al titular del Poder Ejecutivo en una relación jerárquica, sino únicamente de manera inmediata e indirecta por integrar parte de la administración pública paraestatal y no de la centralizada. Por otro lado, si la obligación que tiene el Estado de Guanajuato de impartir educación
se constituye en un servicio público al estar establecida a nivel local en el artículo 3 de la Constitución Política de esa entidad federativa, entonces, al ser la Universidad de Guanajuato creada por el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, como un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios y tener por objeto la prestación de un servicio público como lo es la educación, es inconcuso que se trata de un organismo descentralizado. Por consiguiente, en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, se constituye en una entidad paraestatal y por ello se concluye, forma parte de la administración pública estatal. En ese sentido, si la Universidad de Guanajuato pertenece a la administración pública estatal, entonces el personal adscrito a ella tiene el carácter de servidores públicos, tanto así que se encuentran sujetos a los previstos por la Ley de Responsabilidad Administrativa de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Luego, si en la especie el Contralor General de la citada institución educativa resolvió un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la actora del proceso administrativo principal, concluyendo con una resolución en la cual le impuso una sanción de una multa de la cantidad de 300 días de salario mínimo, entonces, para combatir tal determinación, resulta competente este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 20, fracción tercera de la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional, y de ahí lo inoperante del agravio que nos ocupa. Es ilustrativo a lo anterior la tesis emitida por la segunda sección del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de mayo de 2007, cuyo rubro dice agravios inoperantes en el juicio contencioso, no son aquellos que pretenden controvertir cuestiones confirmadas por el Tribunal de Amparo. Lo anterior incluso resulta congruente con el contenido de la propia resolución administrativa impugnada, en la cual, en el resolutivo cuarto expresamente se hizo constar que se trataba de un acto administrativo definitivo impugnable ante este tribunal, de ahí lo inoperante del agravio que nos ocupa. Cabe mencionar que sobre el tema concerniente a que las resoluciones en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos emitidas por la Contraloría General de la Universidad de Guanajuato son impugnables ante este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del 16º Circuito sostuvo el mismo criterio, al resolver el amparo directo administrativo 316-2014 en sesión del 7 de noviembre del 2014. Finalmente, los agravios segundo y tercero a juicio de esta ponencia resultan igualmente inoperantes, pero por cuestiones diversas a las abordadas. Ello es así, toda vez que no se debe perder de vista que el recurso de reclamación en el proceso administrativo lo estableció el legislador con el objeto de que un tribunal superior, pleno del tribunal, examine la sentencia de primera instancia a través de los agravios que en contra de ella exponga el recurrente, con el objeto de atacar frontalmente las consideraciones que la sustentan o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. Luego, si la materia de la reclamación la constituye la resolución recurrida, entonces, en los agravios debe formularse razonamientos lógico-jurídicos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan la determinación adoptada. Empero, la oportunidad de recurrir una sentencia no se traduce para las partes en el derecho de alegar deliberadamente lo que se les ocurra, sino que implica cuestionar y demostrar la ilegalidad de las consideraciones que dieron lugar a la declaración de nulidad, ya que de no estimarlo así, se inobservaría la técnica procesal que rige el comentado medio de impugnación. Ahora bien, en la sentencia recurrida, la CUE expresó con razones medulares para arreglar su determinación de declarar la nulidad de la resolución impugnada que la Contraloría General de la Universidad de Guanajuato omitió especificar el artículo en el cual sustentó su facultad para iniciar, tramitar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la actora, pues la facultad de origen para instaurar, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de un profesor de tiempo completo, personal académico, recae en las comisiones de honor y justicia del Consejo General Universitario, en los consejos universitarios de los campus, en los consejos divisionales del Consejo Académico del nivel medio superior y de las academias, según a su ámbito. Sin embargo, en los agravios que nos ocupa, el recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar este motivo esencial, sino que básicamente argumenta que, contrario a lo aducido por la CUO, la Contraloría General de la Universidad sí cuenta con facultades y competencia para la resolución del procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Resulta evidente entonces que esas manifestaciones son ambiguas y superficiales, al no referir exactamente cuál es el artículo o precepto legal que faculta a la Contraloría General de la Universidad para iniciar, tramitar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la actora. En ese sentido, si el recurrente no concreta razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la CUO para declarar la nulidad de la resolución impugnada,
por indebida fundamentación de la competencia de la autoridad que lo dictó, sino que únicamente se limita a hacer simples aseveraciones y manifestaciones particulares, pero sin demostrar que la sentencia se haya apartado de la legalidad, ello torna inoperante los puntos de agravio que se analizan. Así las cosas, ante lo inoperante los 3 agravios hechos valer por la recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 737, diagonal 15. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 8º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 76, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada, en contra del auto de fecha 10 de diciembre del 2015, por medio del cual la magistrada de la tercera sala de este tribunal, entre otras cosas, concedió la suspensión del acto impugnado dentro del proceso administrativo número 1904, diagonal 15. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del único agravio hecho por el recurrente, esta ponencia considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el siguiente acto, cito textualmente: la ilegal resolución dictada dentro del proceso de responsabilidad administrativa de 14 de octubre del 2015 por el presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, mediante la cual determina indebidamente en mi contra imponer la sanción consistente en suspensión por el plazo de 6 meses. Fin de la cita. Respecto a dicho acto impugnado, la propia parte actora solicitó la suspensión en los términos siguientes. Inició la cita. Con fundamento en los previstos en los artículos 268, 269 y 271 del Código que rige el presente proceso, solicito para el efecto de mantener las circunstancias de hecho en el estado en que se encuentran, eso sería, para que hasta que sea resuelta la presente causa, no se ejecute la sanción y se me respete mi calidad de servidor público y se me permita seguir prestando mis servicios en igualdad de circunstancias que mis compañeros. Termina la cita. Por su parte, la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en el auto que ahora se revisa, acordó, para lo que el caso interesa, conceder la suspensión en los términos siguientes. Inició la cita. Quien juzga determina que ha lugar a conceder la suspensión del acto impugnado en los términos solicitados, hasta en tanto se resuelva, en definitiva, el presente expediente, ya que con ella no se afecta al orden público o al interés social. Esto se sustenta en los artículos 268 y 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Fin de la cita. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer el único agravio, el cual a juicio de esta ponencia es fundado, pero inoperante para revocar o modificar la sentencia que ahora se revisa. Es fundado porque le asiste razón al recurrente cuando manifiesta que la determinación de la QO le depara perjuicio al no exponer razonamiento jurídico alguno que explique en qué se sustenta su argumento de que con la concesión de la suspensión no se afecta al orden público o el interés social. Se afirma lo anterior porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para efectos de conceder una suspensión, el juzgador deberá exponer los motivos por los que considera que no se ocasiona perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, tal como se desprende de la jurisprudencia 81 diagonal 2002 de la segunda sala, cuyo rubro señala suspensión definitiva. Al resolver sobre ella, el juzgador de amparo debe exponer en su caso los motivos por los que considera se ocasiona o no perjuicio al interés social y si se contraviene o no disposiciones de orden público. Sin embargo, el agravio en estudio termina por ser inoperante para revocar o modificar el acuerdo que se revisa, dado que no se debe perder de vista que la sanción impuesta en la resolución impugnada a la entonces actora consistió en suspensión temporal de 6 meses del cargo que venía desempeñando como secretaria de mesa, adscrita a la Secretaría Técnica del Consejo de Honor y Justicia del municipio de Irapuato. Luego entonces, si el punto a dilucidar en el presente recurso de reclamación es si debe o no concederse la suspensión en el proceso administrativo cuando se reclama una sanción impuesta en aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado, consistente en la suspensión temporal de un servidor público, entonces es necesario hacer las siguientes reflexiones. Primero, no se debe perder de vista que la suspensión temporal consiste en una simple interrupción del servicio que tiende a sancionar al infractor con motivo de una falta que no resulta demasiado grave. Segundo, además, dicha suspensión temporal no está encaminada a proteger directamente al servidor público, sino principalmente a corregir al servidor,
previniéndolo para que continúe desempeñando sus labores, pero de manera eficaz, ajustándose a las disposiciones correspondientes. Las precisiones anotadas revelan que, dado que la suspensión temporal del servidor público no se trata de salvaguardar el servicio de manera directa, sino de sancionar con efectos preventivos al infractor, debe concluirse que el interés público en ese supuesto no se ve afectado al otorgársele la suspensión del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, el servidor público se reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio. Desde esa óptica no es acertado que el recurrente alegue que debió negarse la suspensión a la promovente para que no continuara con el desempeño de su empleo, dado que a su consideración la sociedad está interesada en que no se continúe ejerciendo la función pública por un servidor público del que se ha cuestionado su desempeño, pues como se ha sostenido, la simple interrupción de la prestación del servicio por cierto periodo, si bien tiende a sancionar al infractor, solo va encaminada a corregirlo de forma preventiva. Por el contrario, resulta patente que en tratándose de una suspensión temporal, de no otorgarse la medida suspensional y permitir que aquella se ejecute, se causaría al servidor público daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspectos que no se repararían ni aún obteniendo sentencia favorable en el proceso administrativo. Como corolario, es pertinente aclarar que no representa obstáculo para la concesión de la suspensión solicitada por un servidor público al que se le impone como sanción una suspensión temporal de su cargo en aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. El hecho de que este ordenamiento legal sea de orden público, pues a pesar de que el acto se funde en dicha ley, tiene que determinarse la afectación del interés público del propio acto. Esto es, en razón de su contenido, naturaleza y alcances. Así las cosas, ante lo infundado, el único agravio hecho valer por quien recurre, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 76, diagonal 16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para continuar esta sesión, en particular con el punto 10º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, en el entendido de que el punto 9º del orden del día fue retirado para esta sesión. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo las ponencias con el TOCA 142, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Ayuntamiento de Cuerámaro, Guanajuato, autoridad demandada en contra del auto de fecha 15 de marzo del presente año, por medio del cual el magistrado de la primera sala de este tribunal, entre otras cosas, acordó no dar lugar a tener como terceros con derecho incompatible a la pretensión del actor a los propuestos por las demandadas, dentro del proceso administrativo número 1775, diagonal 15. Les comparto los antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó los siguientes actos, cito textualmente: lo constituye la ilegal resolución del 10 de octubre del 2015 emitida por el Honorable Ayuntamiento de Cuerámaro, Guanajuato, a través de la cual persona distinta al que suscribe se ostenta como nuevo titular de la Dirección de Obras Públicas Municipal, impidiéndome materialmente continuar realizando las actividades para las cuales fui nombrado, situación que equiparo a una destitución tácita, figura no prevista en la Ley Orgánica Municipal para terminar con los efectos de mi nombramiento. Por otra parte, y ad cautela, también impugno por ser ilegal el acuerdo de ayuntamiento que haya tomado el pleno efecto de proceder a mi cese, baja y o remoción material, señalado de este momento que desconozco su contenido. Fin de la cita. El magistrado de la primera sala de este tribunal, en el auto de admisión de la demanda, emplazó a la autoridad demandada, la cual, en su escrito de contestación, solicitó se tuvieran como terceros con derecho incompatible a la pretensión del actor a 3 personas diversas. En el acuerdo que ahora se revisa de fecha 15 de marzo del 2016, el ACUO, en relación a lo solicitado por la autoridad demandada, resolvió en esencia lo siguiente, cito: dígasele a las autoridades demandadas que no ha lugar a tener como terceros perjudicados a estas 3 personas, ya que del escrito inicial de demanda y de las pruebas documentales que se anexan, no se desprende que los mismos tengan un derecho incompatible con las pretensiones del actor. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios, mismos que a juicio de esta ponencia resultaron ser infundados, para revocar o modificar el acuerdo recurrido. Ello es así porque no se debe perder de vista que, si bien es cierto, en el proceso administrativo sustanciado ante este tribunal, el artículo 250, fracción tercera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato
reconoce como parte al tercero. No menos verdad es que el numeral 251, fracción tercera del mismo ordenamiento legal, solo reconoce dicha calidad a la persona distinta a la demandada que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Cabe establecer que para tal reconocimiento se requiere indispensablemente que la misma persona fuera titular de un derecho protegido por la ley, del cual resultara privada o que se viera afectada o menoscabado por virtud de la insubsistencia del acto impugnado que traiga consigo la declaratoria de nulidad. Por tal motivo, no es dable emplazar al proceso con el carácter de terceros con derecho incompatible a las personas que no cumplan con el requisito que exige el artículo comentado para tal efecto, pues aunque tengan el carácter de terceros, no basta con ello, sino que tienen que demostrar que cuentan con un genuino derecho contrario al del actor. Esto es, no basta que quien se dice tercero sufra, con ocasión de la declaratoria de nulidad, algún perjuicio, sino que debe demostrar que tiene un interés opuesto a la pretensión del impetrante. En ese sentido, si en el caso que nos ocupa, la autoridad demandada no demuestra que esas tres personas tengan un derecho incompatible con el actor, que acudió ante ese tribunal a demandar la nulidad de una supuesta destitución del cargo que ocupaba en el municipio de Cuerámaro, entonces es correcta la decisión de la CUO de no reconocérseles ese carácter a dichas personas. De ahí lo infundado de los agravios que se analizan. Así las cosas, ante lo infundado de los dos agravios hechos valer por quien recurre, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 142, diagonal 16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 11º del orden del día, le solicito al señor secretario general nos dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Informo al Pleno que en esta ocasión no hay asuntos generales que tratar. Gracias, señor secretario. En consecuencia, al no haber más puntos que tratar en el orden del día, se declara cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 19, siendo las 10:06, no sin antes agradecer la presencia de la señora magistrada y de los señores magistrados, también de usted, señor secretario. Que tengan buen día. Con permiso.